Gracias, gracias, gracias. Entonces, de nuevo, Valor en Riesgo de Alfonso Novales, de la Universidad Complutense de Madrid, habla del VaR, ¿no? Del VaR condicional, de las pérdidas esperadas de cola larga y de cola corta, ¿no? Enfoques alternativos, donde esto se utiliza en finanzas matemáticas, lo que son las aproximaciones delta gamma, que salen las griegas, que se utilizan en finanzas, ¿no? Después el modelo factorial lineal para el cálculo del VaR, el modelo lineal normal de VaR en carteras de renta fija. O sea, son temas ya financieros propios de administración de riesgo y que ustedes verán en el semestre que viene, ¿no? Y aquí empieza a hablar, a presentar. O sea, ahí es interesante para que ustedes lo vean. Son 143 hojas. Entonces tiene ahí conceptos que guárdenla por ahí, ¿no? Y si no le sirve, pues ni hablar, ¿no? Ya no se pudo, no se le sacó la utilidad, pues no hay problema, no hay problema, ¿no? Y ahora yo qué estoy haciendo aquí. El segundo, ese es mucho más interesante porque este sí es mucho más completo. Es todo un libro en donde están las matemáticas, fórmulas, distribuciones que se van a aplicar, ¿no? Conceptos, técnicas y herramientas. Profe, perdón, creo que ya no está compartiendo el libro. Ay, qué coraje, qué coraje. Qué coraje me da. Qué coraje me da. Ya, ahora sí, ¿no? Conceptos, técnicas y herramientas del manejo del riesgo cuantitativo. Aquí dice que esta serie, ¿no? O esta títulos en las series de libros para estudiantes y profesionales sean para una audiencia muy mixta de economistas, matemáticos, investigación de operaciones, ingenieros financieros y otros profesionales. O sea, ese es el alcance de este libro. Y tienen otros libros, el Financial Econometrics, el Credit Risk, el Micro Foundations of Financial Economics y el Credit Risks Modeling, ¿no? Y son los tres autores, ¿no? McNeil, Enbridge y Frey. Y aquí sí ya empieza a hablar el riesgo en perspectiva, el riesgo, la medida y manejo, el nuevo marco legal de Basilea II, de Solvencia II, por qué debemos a manejar el riesgo financiero, pues el punto de vista de todos los que están interesados en ello, el manejo cuantitativo del riesgo se abrevia QRM para el futuro, y después ya baja en el segundo capítulo a tratar el manejo del riesgo, ¿no? Conceptos básicos, las distribuciones de pérdidas, la medida del riesgo, ahí entra el value al risk, los métodos estándar para los riesgos de mercado,
Y se supone que mucho de esto ya lo vieron ustedes, ¿no? En la parte de estadística y estadística matemática, no sé cómo se llamen ahora esas materias, ¿no? Después vienen los modelos multivariados, series de tiempo, y ya vienen los ARMA, los ARIMA, los GARCH, ¿no? Que comentaremos nosotros un poquito más adelante, ¿no? Cópulas y dependencias, riesgos agregados, las teorías del valor extremo, los umbrales, el manejo del riesgo de crédito, los modelos, los umbrales, el software, el de Credit Risk Plus, ¿no? Los métodos de Monte Carlo, los modelos del riesgo de crédito dinámico, el acercamiento actuarial al, al precio de los riesgos de crédito. Aquí hay el riesgo operacional y análisis sobre los tipos de seguros para abarcar también la parte de seguro, porque es una parte financiera muy importante, ¿no? Es largo, son 554 hojas, y tiene todo esto es teoría, ¿no? Conceptos generales, lecturas que pues aquella persona que esté interesado que le dé una leidita al primer y segundo capítulo. Ya a partir del tercero, ¿no? Ya se entra en todo lo que son los conceptos de el manejo del riesgo y lo va definiendo. O sea, todo ya de ahí en adelante son las matemáticas propias de el manejo del riesgo, de calcular, ¿no? Calcular los diferentes riesgos que se van cubriendo de acuerdo con el programa. Es mucha matemática, ¿eh? O sea, es bastante, es un libro grueso. Yo tuve la fortuna de conseguirlo, no me lo van a creer, de una página china. Estaba ahí con garabatos chinos, pero vi que estaba en inglés y que se los fauleo, ¿no? Y logré así, ahora sí que como el burro que tocó la flauta, dije, a lo mejor este es y por aquí debe de ser. Y lo logré, ¿no? Lo logré, así que se los paso, así con todo. Ojalá que les sea de utilidad. A lo mejor, como les decía, cada maestro tiene su librito, ¿no? Y a lo mejor lo toca, a lo mejor no lo toca, a lo mejor él se los presenta de otra manera, a lo mejor él tiene ya su propio material, como yo tengo mi material, ¿no? Y con ese se va trabajando. Así que espero pues les sirva en la medida que sea posible. Y pues viene un tercer libro. Ay, quién sabe qué hice aquí. Viene un tercer libro que es la teoría, ¿no? Moderna, actuarial, teoría del riesgo, moderna y actuarial, o no sé cómo, aquí es Modern Actuarial Risk Theory. Entonces sería teoría moderna actuarial sobre el riesgo, no sé, pero la idea sí creo que de todos ustedes está. Y sí tiene que ver con cosas que no están cubiertas en el programa que están llevando
no sé si es con Arturo, pero, y son de los belgas que hicieron el libro de los 5 autores de actuarial, Govers, ¿no? Es de la Universidad Católica de Lovaina, y tiene otro que se llama ordenamiento de riesgos. O sea, han trabajado muy interesante, ¿no? Y aquí les dice obligatorios, por ejemplo, dice son los capítulos del 1 al 4. Y ya después los demás, pues será al gusto, de acuerdo con el trabajo, las necesidades que tú estés manejando. Hay muchos ejemplos dentro del seguro no vida, ¿no? Y va a hablar de el modelo de utilidad esperada, el modelo del riesgo individual, el modelo del riesgo colectivo, el modelo de ruina, ¿cómo se dice? Los principios sobre primas, el sistema bonus malus, este es del segundo, o sea, esos temas son credibility, la teoría de credibilidad, los modelos generalizados, modelos lineales generalizados, las técnicas de el IBNR, ¿no? Incurred but not reported claims, o sea, son las técnicas de siniestros ocurridos y no reportados, el ordenamiento de riesgos, en donde Govers tiene un libro nada más dedicado a eso, y los diferentes aspectos educacionales que se pueden tener y que los ejercicios que son menos elementales están marcadas con este as, ¿no? Parece que es un as de la baraja, ¿no? Y si no los quieren ver, pues se los saltan. O sea, y también ustedes ya conocen ¿no? La teoría de la utilidad y el seguro, el modelo del riesgo individual. Ahí ya mete convoluciones, transformaciones, aproximaciones, y siempre cada capítulo tiene al final sus ejercicios. Aquí está el tercero, habla de las distribuciones de ecuación, la recursión de Panger, acerca de la teoría de ruina, también tiene sus ejercicios, los principios sobre las diferentes primas, sus ejercicios, el bonus malus y sus ejercicios. Aquí no sé por qué ¿no? La teoría de la credibilidad y sus ejercicios. Bullman es un actuario suizo, ¿no? Que ya trabajó como consultor de la Suiza de reaseguros, los modelos lineales generalizados, las técnicas de IBNR, ¿no? El ordenamiento de riesgos y la cuestión de los diferentes ejercicios. O sea, ahí se los dejo, ¿no? Llama mucho la atención. Yo a veces veo algunos capítulos que necesito por alguna razón y los señalo para que yo pueda recordarlos y encontrarlos y los vuelvo a ocupar por otra necesidad, ¿no? Así que se los dejo. Este también tiene una buena cantidad de hojas, 318. Pues estos dos libros sí están tan grandes. Así que ahí se los dejo, que sea para ustedes, que les sirva. Después viene este extracto, el extracto de CAS. En la clase pasada vimos, ¿no? Lo que le llamaban el Overview Enterprise Risk Management, que nada más lo vimos de pasada. Entonces, de ese documento
he hecho este extracto, ¿no? En donde se encuentran temas de las unidades anteriores, o sea, cosas generales, y también de la unidad temática 3 que veremos en la clase de hoy. Así que lo voy a abrir y después lo voy a compartir. Ahora sí le pegué bien. Sí, profesor, ya lo Sí. vemos. Sí, Qué bueno, hoy sí. Al menos hoy no la regué. Entonces, les decía, este resumen va a tocar algunas cosas que comentamos en la unidad 1 o en la unidad 2 o en la unidad 3. Entonces, he tomado los puntos más importantes a recordar como repaso de la 1, de la 2 y de lo nuevo que es la 3, ¿no? Y le llama una visión general de el manejo del riesgo de las empresas. Y lo primero es el cuadro que está plasmado, los 7 pasos del proceso del Enterprise Risk Management, ¿no? Aquí están los 7 pasos. ¿Se acuerdan? Que es establecer el contexto, identificar los riesgos, analizar y cuantificar los riesgos, integrar los riesgos, calcular y priorizar los riesgos, ¿no? Tratar y explotar los riesgos y monitorear y revisar. Estos pasos están tomados ¿de dónde? Del estándar australiano, ¿no? Ya les decía que por esa razón yo lo sigo. Porque es el estándar que se está manejando. Lo nuevo, lo que encuentro yo de nuevo y que les quiero comentar es que él dice, nosotros como actuarios dividamos los diferentes riesgos que podemos encontrar en un banco, en una financiera, en un corporativo, en una aseguradora, en estas 4 grandes columnas, ¿no? Fenómenos de la naturaleza, o sea, el azar, riesgos financieros, riesgos operacionales y riesgos estratégicos. Esos 4 riesgos ya nos dan una mejor ayuda para trabajar. Y lo bueno de esta visión general que nos da la Casualty Actuarial Society es de que nos va llevando de la mano. Entonces, primero nos recuerda que está el estándar australiano y nos vuelve a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 7, ¿no? Establecer en contexto, identificar los riesgos, o sea, son los pasos que debemos de seguir y monitoreamos, revisamos y si hay que empezar de nuevo, lo empezamos. O sea, está muy pedagógicamente construido y ayudándose de la computadora. Entonces, esto es lo que se vio como cosa general del riesgo. Entonces, esto sí era un repaso. Y sobre los tipos de riesgo, ¿no? Nos va a dar ejemplos, aquí tenemos ejemplos de riesgos dentro de cada tipo de riesgo.
hay el azar o fenómenos de la naturaleza, los financieros, los operacionales y los estratégicos. Nos lo resume, nos está ayudando. Y además no solamente nos ayuda, sino nos va diciendo, mira, los fenómenos de la naturaleza incluyen riesgos como lo que es incendio y daño a la propiedad, fenómenos de la naturaleza y todos aquellos riesgos patrimoniales que vimos en daños. Ya ahorita ustedes ya están en el séptimo semestre. Todos ya llevaron eso. Entonces, ya es fácil platicar y comentar, ¿no? Aquí, huracán y otros peligros de la naturaleza, robo, crímenes, lesiones personales, interrupción de negocios, enfermedades y las incapacidades, incluyendo aquellas lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo y las reclamaciones de responsabilidad civil. Todo esto es casi daños, ¿no? Exceptuado aquí, que es un riesgo que nosotros nada más comentamos, que son los riesgos de graves enfermedades, ¿no? Los riesgos de graves enfermedades son aquellos que una vez que llegas a un determinado nivel, ya no te vas a curar, ya es con esa enfermedad hasta la muerte. Un ejemplo de ellos es el cáncer, otras veces es un infarto agudo al miocardio, otras es el trasplante de órganos, otra es la cuestión renal. Entonces, se le llaman terminales porque ya su expectativa de sobrevida, que es una probabilidad de qué pasa dentro de los próximos 5 años, expectativa de vida. Ahorita hay tantos enfermos de cáncer del pulmón, todos los cánceres tienen diferente probabilidad. Entonces dicen, ahorita un cáncer de, de lengua, ¿no? Dentro de 5 años, ¿qué porcentaje todavía se encuentra vivo, ¿no? Y ahí hay unos cánceres que después de 5 años quedan casi nadie, ¿me explico? Entonces, esas son las enfermedades. Y las invalidez, el riesgo de invalidez, como ustedes ya lo estudiaron en vida, puede ser por enfermedad o puede ser por accidente. O sea, ya nos ayudó, ya llegamos nosotros a una empresa y aquí vamos a hacer la lista de cuáles tienen, ¿no? Acá, ¿no? ¿Cuántas de estos de azar vamos a hacer? A lo mejor hay unos de cáncer, hay otros de fuego, es otra hojita, y si hay de robo, de crimen, otra hojita, si es de enfermedades profesionales, es otra hojita. Yo le llamo hojita al dibujito que tenemos, ¿no? Y ahí se van poniendo y ahí vas a tener los que corresponden a un inciso de los que están aquí marcados. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, te van a salir 10 hojitas, pero que vas a tener bien analizadas y vas por muy buen camino. O sea, no necesitamos realizarlo físicamente. Que tú sepas nada más cómo va a funcionar para que cuando llegues al campo del trabajo, ya sabes tú que debe de existir esta información y que tú la vas a pedir para conocer la empresa
y trabajar con ello. Después vienen los riesgos financieros. Entre ellos están los precios, ¿no? O los valores, más bien dicho, económicos o financieros, por ejemplo, el valor del activo, las tasas de interés, las divisas y los commodities, o sea, todas aquellas cosas que tienen un valor y en los cuales las empresas tienen dinero. Entonces, son activos, ¿no? Y que pueden tener un riesgo para la empresa. También se habla de la liquidez. La liquidez te va a decir cómo fluye el efectivo. Tienes mucho circulante inútil en caja, entonces eso puede ser un peligro. O no tienes nada, queriendo invertir todo, te exageras y entonces vas a tener un problema porque en un determinado momento tu cash flow va a ser cero o negativo, quiere decir, vas a tener faltantes, vas a tener que vender a mercado, ahorcado, y entonces algo que vale 100 te lo van a querer comprar en 95, en 90 o en 80. Entonces tú vas a perder por no haber programado tu cash flow. El call risk, el riesgo de que tú tienes que estar muy unido a tu asesor de inversiones para que puedas tú manejar lo que es las diferentes formas como se trabajan las inversiones y los commodities, ¿no? El costo de oportunidad también es importante. O sea, no solamente nos da el concepto del riesgo financiero, sino nos da los ejemplos con los cuales nos podemos nosotros quedar y el día de mañana recurrir a este documento como ayuda. El crédito, acuérdense que el crédito pues puede ser el default, el incumplimiento, no me pagan, o el downgrade, que por alguna razón las calificadoras degradan, ¿no? Downgrade, degradan un crédito y por lo tanto va a valer menos y va a ocasionar una pérdida para la empresa. La inflación y el poder de compra. El poder de compra es cuando tú tienes los recursos ante personas que no lo puedan tener y tienes el poder de compra, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En un determinado momento hay empresas que dan crédito, venden zapatos, joyas, muchas cosas que la venden, vamos a decir, a usar el término común, a meses sin intereses. Y llega la inflación, tienen una cartera muy grande, no les están pagando, están perdiendo dinero y entonces recurren a alguien que sí tiene el dinero, el poder de compra, y le dicen, oye, cómprame mi cartera, ¿cuánto vale? 10 millones, bueno, te doy 8. Los agarran ahorcados, ¿por qué? Por el poder de compra que tienen. O la inflación, lo contrario. Están los precios del mercado, están aumentando considerablemente y entonces el poder de compra que yo tenía lo voy perdiendo porque lo que podía yo comprar antes con 100 pesos, hoy lo tengo que comprar con 115 pesos. Vas perdiendo el dinero. Y el hedging es la cobertura, el riesgo de cobertura.
Es decir, que las obligaciones que tú tienes estén respaldados adecuadamente con reservas, con capital. Entonces, esto es muy importante y lo van a ver, ¿no? En el próximo semestre. Los riesgos operacionales. Ya vimos las operaciones de negocios, están las empresas, el desarrollo de producto, la calidad de conocimientos, o sea, la capacidad de qué son capaces, hasta dónde pueden llegar a hacer algún determinado, vamos a decir, una mueblera, qué capacidad tiene de producción, ¿no? Bueno, está más adelante, ¿no? La eficiencia, hacerlo sin errores, fallas en el producto, en el servicio, manejo de canales. Por ejemplo, las aseguradoras tienen un riesgo de manejo de canales. Lo van a hacer por agente, lo van a hacer por venta masiva, lo van a hacer por venta masiva, pero por medios digitales, ¿no? La cadena de suministros, el manejo de la cadena de suministros y la ciclicidad de los negocios. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos de cada uno porque esas operaciones de negocios del riesgo operacional se supone que ya lo debemos de conocer, ¿no? El Human Resources es muy importante. ¿Por qué razón? Porque puede haber un riesgo, puede ser alguien del área de personal, hay un protocolo de contratación y él se está pasando de tueste, está exigiendo demasiado y está perdiendo oportunidades. Gente que es capaz, pero de acuerdo con el criterio de la aplicación del protocolo de contratación, está exigiendo de más y pues en un determinado momento se va retrasando en el contratación y en las áreas de trabajo está faltando la gente. Oye, hace un mes, 2 meses, 3 meses que te pedí un empleado para el área y no llega. Yo tengo ya retrasos, ya tengo reclamaciones o ya he cometido errores. Entonces hay que vivir, hay que meterse en la empresa, ¿no? El desarrollo de productos es un riesgo. A veces se gasta mucho dinero en el desarrollo de un nuevo producto y si no se llevan las cosas de manera adecuada, puede que ese producto no funcione, no se autorice, no salga al mercado con oportunidad y puede haber un riesgo de pérdida, que son propio del riesgo operacional, las operaciones de negocios, la capacidad, es decir, los conocimientos, qué tan capaces son, ¿no? La eficiencia, que no hay errores. Aquí ya lo pone, entregar las cosas bien y a tiempo serían estos dos, efficiency y falla en el producto y en el servicio. O sea, hacer las cosas bien y a tiempo, ¿no? El manejo de canales, ya les ponía el canales en los agentes, canales de venta. El manejo de la cadena de suministro. Tú tienes que estar muy al pendiente. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, nadie visualizaba que iba a haber muchas fábricas de China que iban a estar paradas y que pues, no había quien produjera todo lo que se estaba consumiendo y se estaba consumiendo inclusive lo que ya estaba almacenado, guardado. Entonces hubo un periodo de tiempo en que hubo escasez.
y eso ocasionó costos elevados, ¿no? Y la otra es la ciclicidad, ¿cómo se dice? Hay negocios que son cíclicos. Por ejemplo, los hoteles en Acapulco, diciembre, enero, pues son los mejores meses, los hoteles, ¿no? Pero hay meses en que no hay, ¿cómo se dice? Eh, personas que ocupen esos hoteles, sino son nada más el invierno por la cuestión de los americanos, julio y agosto, por la cuestión de los mexicanos, que los hijos salen de vacaciones y entonces se puede ir. O sea, hay ciclos, ¿no? Hay buenos negocios, baja el negocio durante un mes, 2 meses, 3 meses, y hay la esperanza de que va a venir un nuevo ciclo en donde pueda subir, ¿no? El poder, el empowerment, el tener poder, es el liderazgo, ¿no? Y la velocidad o la actitud al cambio. Con eso tú vas a agarrar fuerza, actitud de liderazgo, de poder enfrentarte a cualquier cambio que venga por la ley, por la política, por cambios en la economía. Entonces, eso le va a pegar a los negocios. Ven cómo aquí nos está dando. Hablamos de riesgos y riesgos y riesgos. El temor que yo tengo de que tantos términos para tantos riesgos, a la hora de la hora, nos empachemos con tantos conceptos y nos hagamos bola. Pero es importante que el estudiante chupe, agarre todos los que sean conceptos de riesgos para que ya tenga la facilidad de comprender la importancia de los conocimientos que posee y que puede aplicar en el manejo de estos tipos de riesgos. Como actuario, ya estudiaste el seguro de vida y el seguro de daños, ¿no? Aquí está. Ya lo cubriste. Ya lo tienes. La cuestión de riesgos financieros lo vas a tener en el semestre que viene. La cuestión operacional, con lo que llevamos hasta ahorita, tú sí ya podrías recordar esto, ¿no? Tecnología de la información, relevancia y disponibilidad de la cuestión tecnológica. Hay todavía empresas que siguen con parches, ¿no? De sistemas de hace 5, 10, 15 años. Entonces, ahí hay un riesgo tecnológico. El otro, todo lo que sea reportes de negocios e información, el presupuesto, la planeación, la información de la contabilidad, el fondo de pensiones, la evaluación de las inversiones y los impuestos. O sea, el budget, pues es el presupuesto y la planeación. Todas las empresas deben de tener como mínimo un presupuesto y un plan de trabajo para cada año. Entonces, dependiendo de cómo hicieron su roadmap, su direccionamiento estratégico, y de ese direccionamiento estratégico sale la planeación y el presupuesto, ya tienen una meta
y el riesgo es que esa meta no se vaya alcanzando. Entonces ahí hay un riesgo muy importante. La información de contabilidad que esté bien hecha y a tiempo, que no haya ningún error. Eso le cae, pero al niño al dedo, al coso, ¿no? Después el fondo de pensiones, el plan de pensiones, los seguros. Entonces, todo esto se supone que ya le hemos metido cáscaras de plátano si es una aseguradora, le hemos metido cáscaras de plátano si es un banco. Vimos así generalidades tomadas en un apunte y se los hemos mostrado, se los hemos puesto. Entonces, esto sí deberían cuando menos tener ya bien recordado estos diferentes riesgos operacionales con sus respectivos ejemplos. De aquí hay riesgos internos y hay riesgos externos, ¿no? Y después vienen los riesgos estratégicos. ¿Cuáles son esos riesgos estratégicos? Cuando hay un cambio de mercado y no diste la respuesta correcta. Esa es la estrategia. O sea, tú tienes una estrategia, pero de repente te mueven, ¿no? Te mueven el piso. Y que puede ser un cambio regulatorio, un cambio político, un cambio en la disponibilidad de capital, una innovación tecnológica, un cambio cultural, social o demográfico, unos deseos de tu cliente. O sea, el riesgo estratégico se ocasiona por los cambios externos. Y si tu respuesta no es la correcta, ahí va a haber una bronca. Y la bronca en cómo se va a reflejar en una pérdida económica. O como dice aquí, en tu imagen, es un daño reputacional. Entonces, aquí hay un problema que puedes tener, ¿no? Un daño reputacional, pues es la oración de la marca, ¿no? De la empresa, o puede ser el fraude, o puede ser una publicidad no favorable. O sea, el riesgo estratégico es el periódico, la noticia, el fraude, la mala imagen que estás teniendo. Hay el daño reputacional, si le quieres dar nombre a estos tipos de riesgo. La competencia, cambia la competencia, saca un nuevo producto o da nuevos beneficios a los empleados. Si tú no reaccionas y tu respuesta no es la correcta, vas a tener un daño, ¿no? Por el riesgo externo de cambio de la competencia. Customer wants, a lo mejor los jóvenes de hoy quieren trabajar mejor con el telefonito y todas sus compras las hacen por telefonito. Y dice un actuario, no, ahí se puede perder mucho dinero, me cuesta mucho trabajo a estar vendiendo seguros a ciegas y no le entro. O sea, tiene que irse adaptando al cambio, tiene que irse arriesgando. No sé si hay alguna duda de lo que son los riesgos estratégicos. Son las respuestas a cambio o son los cambios del entorno, son los riesgos externos. Esos riesgos externos deben provocar que tú cambies y que tú decidas cuál es el cambio
que te está pidiendo el entorno. Porque si el cambio que tú quieres hacer no es el correcto, vas a tener problemas. Y puede ser, como les digo aquí, puede ser deseos de los clientes que están afuera, la competencia que está afuera, las noticias del periódico que está afuera, ¿no? Erosión de la marca que puede ser por mal servicio. Entonces, estás tú perdiendo. Cambios o tendencias culturales, sociales, demográficas. Demográfica es el ejemplo de jóvenes, ¿no? Social puede ser meterte a sacar un vestido, unos zapatos, una, ¿cómo se dice? Algún producto que vaya para casados, para madres solteras, para ancianos, ¿no? O que sea de tipo cultural. El de tipo cultural es que habemos ahora muchos analfabetas digitales. Entonces, tú debes de combatir que dentro de si están acelerando esos cambios tecnológicos y culturales debido al telefonito, a todo lo que son las aplicaciones digitales, pues tú a tus empleados los tienes que capacitar para que no vayan a tener problemas y no logren conectarse adecuadamente con el exterior. Las innovaciones tecnológicas es todo lo que sea digital, la disponibilidad de capital, o sea, por alguna razón, tu contraparte, ven que ahora hay corporativos en donde un banco tiene una aseguradora y además de tener una aseguradora tiene mercados, supermercados, vamos a ponerle así, ¿no? Entonces, en un determinado momento, por cuestiones de cuestiones económicas, se encarece el dinero y no puedes conseguir de mamá nodriza que te apalanque con un capital porque lo necesitas. Está fuera, es externo a la empresa. Por eso se llama un riesgo estratégico, porque tiene que ver con tus fuerzas, tus debilidades, tus fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas, que era lo que comentábamos al principio, ¿no? De que tú tienes que saber administración primero y ya que conoces la administración, ahora los riesgos que pueden afectar a todo aquel trabajo que tú has realizado para tener una visión de tu meta futura, es lo primero, esa es tu planeación, tu meta futura y tu presupuesto, el dinero, los recursos de personas, de materiales que vas a utilizar para alcanzar ese objetivo. O puede ser también cambios en la ley. Puede haber cambios en la ley. Y la ley puede ser de seguros, puede ser de bancos, puede ser hasta ahorita hablando de los políticos, de las elecciones, todo eso es de tipo político, ¿no? O puede ser exactamente del tema de que tú estás manejando. Bien, ¿dudas, jóvenes, de estas ayudas que nos dio este documento de los riesgos de la naturaleza, de los riesgos financieros,
de los riesgos del riesgo operacional y de los riesgos estratégicos. ¿Dudas? Bueno, entonces repasando, la Casualty Actuarial Society sigue, ¿no?, el estándar australiano. Nos pone los 7 pasos y nos da la novedad de los 4 tipos de riesgo. Aquí nos pone el caminito a seguir y si no jala, le volvemos a seguir el caminito, ¿no? Nos da ejemplos de riesgos dentro de cada tipo de riesgo. Riesgos de la naturaleza, riesgos financieros, riesgo operacional y riesgos estratégicos. Bien, entonces eso ya lo habíamos comentado de alguna manera, no exactamente como yo se los he explicado ahorita, pero con otros nombres, ¿no? O conociendo fuentes. Conocen ya la fuente de riesgos por pisar cáscaras de plátano en los bancos y en las aseguradoras. Pues ya me los aprendí o ya me mostraron un documento, una fuente donde de tener yo alguna duda pueda ampliar, pueda consultar y para eso sirven estas clases ya cuando ustedes están por salir. No es tan importante el retener el conocimiento, sino saber dónde buscar el día de mañana cuando se encuentren en el campo del trabajo. Yo les suministro mucha documentación. ¿Qué debe de hacer el estudiante? Pues bajarla y guardarla. Si piensa trabajar en esto, ¿me explico? Si no piensa trabajar en esto, bueno, pues nomás tener el conocimiento general para que se pueda pues cumplir con el programa de estudios y tener el mínimo de conocimiento. Bien, ahora vienen las medidas. Aquí están las medidas. Esas medidas, ¿no?, se pueden ser medidas comunes en el Enterprise Risk Management. La primera tiene que ver con la solvencia de la organización. Las medidas comunes son unas que van a referirse a la solvencia y la segunda al performance, a la gestión de la organización sobre la base de preocupación. O sea, estamos haciendo bien las cosas, es lo que se llama gestión. Entonces, que tengamos presente, no nomás medidas del riesgo y no lo aprenden, no, que empiecen a distinguir como nos los da este documento de la Casualty Actuarial Society, ¿no? Que unos van a tener solvencia, que no falten los recursos para cumplir con todas las obligaciones que tengamos constituidas con nuestros clientes, con nuestro personal, con los interesados en nuestras operaciones. Y gestión es que estemos llevando a cabalidad una buena administración, la que no vimos, que se llama la administración general. ¿Sí? ¿Y cuál es el resumen de esa gestión? Lograr resultados de máxima eficiencia a través de otros. ¿Ven cómo
van saliendo las cosas, porque si nada más no hago referencia a la administración, pues puede que ustedes no lo tengan presente. Entonces vienen las medidas de solvencia. En las medidas de solvencia, ¿no? Tenemos el perfil del riesgo, ¿no? En el perfil del riesgo, se recordarán cuando vimos lo del Banco de México, que estamos hablando de aquellas medidas que se concentran, ¿no? En la cola del lado izquierdo. Ahí van a estar las pérdidas, o dependiendo de la distribución de probabilidad que estemos utilizando, pues será una cola, pero no, puede ser la izquierda, puede ser la derecha, pero que es muy importante esa cola de la distribución de probabilidad. ¿Y por qué razón? Porque ahí vamos a medir el requerimiento del capital económico. O sea, es determinar el requerimiento que tú necesitas para ser solvente, el requerimiento de capital que tú necesitas para que cumplas con todas las obligaciones que tienes con tus clientes, con tus interesados, con tus empleados, ¿no? Y dice que también porque tienen relación estos riesgos con el denominador de RARORAC, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Que es el rendimiento ajustado al riesgo sobre el ajuste de capital. Lo vamos a ver más adelantito para que veamos cada una de esas palabras, pero que nosotros no lo utilizamos en México, pero tenemos este documento, pero no lo utilizamos con estas siglas, pero sí lo utilizamos con el concepto que nos va a mostrar los términos que van a intervenir en la medición de ese tipo de rendimientos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas relacionadas con la solvencia? La probabilidad de ruina. Y esa ustedes la están viendo ahorita en teoría del riesgo. Entonces, ahí lo tenemos, es el percentil de la distribución de probabilidad que corresponde a aquel punto en el cual el capital se ha consumido, ¿no? Y después, este es el riesgo de crisis, el shortfall risk, riesgo de crisis. Quiere decir que es la probabilidad de que una variable aleatoria caiga más allá del nivel del umbral que nosotros hemos determinado. Y entonces dice aquí, la probabilidad de ruina es un caso especial, ¿no? Del riesgo de crisis, en el cual el nivel del umbral es el punto aquel en el que el capital es consumido. Entonces, son los dos términos que
debemos recordar. Probabilidad de ruina, el capital ya se consumió. Esa es la generalidad. Y el shortfall es en cualquier momento cuando se llegue a un nivel en el cual el umbral es rebasado. Y la probabilidad de ruina es un caso muy particular porque se está consumiendo el capital. Pero que quede claro que ya llevamos dos medidas de solvencia, la probabilidad de ruina, el riesgo de crisis y el value at risk, ¿no? Es la pérdida máxima que una organización puede subir sobre o bajo condiciones normales de mercado. ¿Se acuerdan que eran condiciones normales? Que era una de sus debilidades, ¿no? Y que es el inverso de el concepto del riesgo de crisis, en cual el riesgo de crisis está especificado y el nivel del umbral, ¿no? Está predeterminado, ¿no? VaR es una medida de riesgo en el sector bancario y es típicamente calculado diariamente y usado para monitorear la actividad de la tendencia. Después viene el otro, Expected Policyholder Deficit o costo económico de la ruina. Es el valor esperado de la crisis, ¿no? Aquí está. No, espérame, aquí está, aquí lo hice mal. Entonces, es el valor esperado. Es el valor esperado de la crisis. Y en el seguro, el término más común es el déficit, ¿no? Esperado del policyholder, aquí me confundí, ¿no? Del que tiene la póliza, sería la traducción literal, pero aquí la crisis la va a tener la aseguradora, ¿me explico? Y representa los fondos cortos esperados que se deben a los asegurados en un evento de liquidación. El déficit para los asegurados. Cuando tú tienes hay una quiebra de una aseguradora. Entonces, lo primer dinero que tienes es para cubrir a los asegurados. Lo que les alcance, pero es lo primero que tú tienes que cubrir. Ese es el Expected Policyholder Deficit. O sea, lo que tú necesitas cuando menos para salir adelante en esa situación. Y por eso dice aquí es el valor esperado de la ruina. Entonces, la ruina, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la ruina? Pues todo lo que yo le debo a mis asegurados. Y ya después vendrán otros, pero ese es el primero y más importante. Y después viene el tail bar
o también se llama el conditional expectation, no tail conditional expectation. Es decir, cuando hay una determinada condición que rebase la cola o el límite que tú previste. Vamos a poner el ejemplo. Imaginémonos, no tengo ahorita aquí ninguna. Vamos a suponer, aquí tenemos el EPD. Aquí está EPD, ¿no? Aquí lo tenemos. Este es lo que es el daño que hay, ¿no? O lo que falta, es lo que ya rebasó aquí. Este es lo que tenemos como capital y se está rebasando con color verde la parte que es el Expected Policyholder Deficit. Y el tail bar es cuando ya entras a manejar, como dice aquí, la probabilidad y el costo de los eventos de cola. Medida en el sentido que ambos, la probabilidad y el costo de los eventos de cola son considerados. Entonces aquí dice la diferencia que hay entre el ECOR, ¿no? Dice que el ECOR es el valor esperado desde el primer dólar de todos aquellos eventos que van a sobrepasar el umbral de la cola y no solamente el monto de la crisis. Vamos a explicar. El ECOR, como son términos americanos, el costo económico de la ruina. El costo económico de la ruina. A ver si ya se me... ¿no? Difiere el tail value at risk, difiere del costo económico de la ruina en que el valor esperado desde el primer peso de todos los eventos que van a caer más allá de la cola, no solamente en el monto de la crisis. Puede haber estos y todavía más. Entonces, son definiciones que debemos de recordar y después viene, entonces los primeros eran solvencia, probabilidad de ruina, riesgos de crisis, el valor al riesgo, el déficit esperado para los asegurados o también denominado el costo económico de la ruina y lo que viene ya el área del tail value at risk o el tail conditional expectation, ¿no? Para entrar ahora a la segunda parte. La segunda parte es, ¿no? Las medidas de gestión. Acá está de este lado. Las medidas de gestión y entonces ya aquí ya empiezan a salir, ¿no? La varianza, ya la conocen ustedes, la desviación estándar, la semivarianza, ¿no? Y el riesgo de quedarse abajo del objetivo, ¿no? Y la representación aquí
¿cómo se dice? Las ganancias acumuladas. Aquí los usuarios están preocupados con la insolvencia y el grado de resultados de la no actuación. Es decir, aquí está el signo menos, estas son las pérdidas que se van a tener. Aquí tenían ¿cómo se dice? El objetivo y no se llegó a ese punto. Entonces, los dueños están preocupados con los resultados que se han quedado abajo del objetivo. Aquí era el objetivo y quedaron abajo del objetivo, ¿no? Not degree of non-performance once in dice, y no, dice, no degree of non-performance once insolvency occurs. Y dice, pues ya no va a haber ninguna preocupación cuando ocurre la insolvencia. O sea, una vez que quedaron abajo y ya se va a ver una insolvencia total, pues ya se acabó toda la situación, ¿no? Son comentarios americanos, nosotros lo manejamos más sencillo quizá y no con la exactitud y la terminología que ellos lo ponen, pero se los muestro porque es de la Casualty Actuarial Society y ya cuando ustedes lo vean en el siguiente semestre, pues ya lo tendrán. Aquí la desviación estándar, la fórmula ya la conocen. Aquí está la parte de crisis, es cuando es menor, ¿no? La desviación estándar y cuando está abajo del objetivo. Entonces, ¿qué falta comentar? Pues los conceptos contables usados en la evaluación de una gestión de la empresa. Y hay índices, vamos a llamarle índices, el return on equity, aquí es el ingreso neto dividido por el ingreso total, ¿no? Es un índice. Operating earnings es el net income. A ver, para que a ver si lo pueden ver, ¿no? Yo creí que ya lo sabía. Déjame ver. No se ve, ¿verdad? Aquí son, ay, Dios mío. Aquí tengo yo 44 índices de la industria en general. Los tengo en un plastiquito. El problema aquí se llaman Key Financial Ratios en fórmulas. Ustedes ya hicieron la tarea sobre eso. Entonces quiere decir que aquí tenemos, ¿no? El dividend yield, el net worth, el book value, el capitalizations, el earning power, o sea, son todas las tasas financieras claves y las fórmulas. Después tienen los de liquidez, que son 4, los de apalancamiento, que son 2, los de cobertura, que son 5, y los factores de gastos, que son 3. O sea, era una de las cosas que estaban al principio
¿no? No se alcanza a apreciar, pero yo les prometo ponérselas y que tienen que ver con estas diferentes razones, ¿no? Que tienen las iniciales, el acrónimo de Earnings Before Interest, Dividends, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA. Nosotros lo conocemos con otra forma de expresión, ¿no? El Cash Flow Return on Investments es el CFROI menos el EBITDA dividido, ¿no? Por los activos tangibles. Y pues en la industria de servicios se le llama el Return on Risk Adjusted Capital, el RORAC, el Risk Adjusted Return on Capital, RAROC. Ya ven qué cosas hay, ¿no? Y pues el más largo, Risk Adjusted Return on Risk Adjusted Capital. O sea, ajustado el rendimiento y ajustado el capital. Aquí nada más ajustan capital y acá también ajustan capital. Y pues viene en la industria de seguros, el capital económico, el RAROC, ¿no? Que es el Return Adjusted, ¿no? Risk on Capital. El Expected Net Income Divided by an Economic Capital. O sea, son los diferentes situaciones que hay. Yo les mando esto, o se los copio, se los mando, pero si alguien está más interesado y desea conocerlo, pues con lo que yo les voy a mandar, pues estará más claro, ¿no? Independientemente, voy a ir viendo las tareas que todavía ni siquiera las he comenzado a corregir. Y voy a ver si tocaron esto, porque estaba en la tarea, ya me acordé, estaba en la tarea y voy a ver cómo lo hicieron y voy a ver cómo se los presento, ¿no? Bien. Y ya viene el apéndice final, que es el Continuum of Risk Modeling Methods, que son los métodos usados en el modelaje del riesgo, han ido desde el análisis de datos hasta el aporte de expertos. O sea, ese es el continuo. Y entonces van explicando cómo en los inicios pues se manejaba de manera empírica, basándose en datos históricos. Después se utilizaron las ecuaciones estocásticas diferenciales, se hicieron algunos trabajos de regresión, ¿no? Después se sirvieron de la simulación y ya empezaron, ¿no? A subir a los redes, ¿no? A las redes de trabajo bayesianas, al Fuzzy Logic, que es el conjuntos difusos, y al Delphi Method. O sea, fueron cambiando y van caminando y pues siguen habiendo avances en ese sentido. El artículo completo lo encuentran, que ya se los puse yo ahí arriba, y con esto, pues la única parte que quedó débil de esta presentación, pues fue desde los conceptos de la fórmula, de las fórmulas y los diferentes índices o, como le llaman aquí, el Key Financial Ratios en fórmulas, ¿no? Pero yo se los voy a dar, ¿no? En fin,
es un documento que viene a repasar, a complementar, y espero que no sea para confundir, sino que lo tengan, pues, al menos presentes, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Yo sé que debe de haber muchas, ¿no? ¿Pregunta? Bien, vamos a ver otra. Voy a ver por qué no está ese. Porque sí es necesario que lo conozcan en español bien. A ver, ¿dónde está? Denme chancecito. No lo van a ver ahorita a lo mejor, pero déjenme buscarlo. Estoy aquí viendo. No, no lo tengo. No, no lo tengo. No, no está. Ni modo, no se pudo. Ay, qué coraje. Bueno, alguna cosa tenía que salir mal, ¿no? Bien. ¿Qué sigue? Cuando veamos el detalle del diseño de repaso de esta unidad, vamos a tener que comentar las leyes, ¿no? Que es la quinta unidad. Entonces, aquí voy a poner la herramienta para conocer las leyes federales en vigor. Y ahí vamos a encontrar las leyes de seguros y fianzas, las leyes del sistema bursátil, las del sistema bancario, la del sistema de afores. Entonces, para que ustedes sepan y que nosotros lo podamos buscar, ¿no? Vamos a ver si abre. Ya se enojó.
no se pudo acceder. No, pues no sé. Bueno, ya lo veremos en su oportunidad, ¿no? Después tenemos que ver también el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, porque tenemos que ver las leyes, estas leyes en la quinta unidad, y dentro de la quinta unidad comenta el gobierno corporativo que hay ahora en cualquier empresa, pero de manera particular en los bancos, bueno, en el sistema financiero, bancos y seguros, ¿no? Después viene recursos que tenemos sobre la cuestión de riesgos empresariales. Recursos de gestión de riesgos empresariales es del Instituto Canadiense de Actuarios. O sea, información que ustedes deben de tener. Entonces, en este sitio van a encontrar un sinnúmero de conocimientos, ampliación de conocimientos que en algún determinado momento ustedes pueden utilizar. Y aquí dice, los básicos, el marco del Enterprise Risk Management y temas genéricos o temas específicos, riesgos de seguros, incluidos riesgos climáticos peligrosos, riesgos de mercado, incluidos los riesgos de liquidez, riesgos de crédito, riesgos operativos, modelos de riesgos, riesgos legales, políticos, regulatorios, agregación y diversificación y riesgo de emergencia. Y los estándares de práctica actuarial, el 12, el 23, 46, de ellos, no el nuestro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, habla el estándar 12 de ellos, clasificación del riesgo, el 23, calidad de los datos, el 46, evaluación de riesgos, ¿no? Empresariales, el 47, tratamiento de riesgos, el 14, gobernanza de modelos, el 5, modelos de riesgo empresarial de aseguradoras, práctica de gestión de riesgos empresariales de seguros. Pues ellos tienen demasiados estándares. Imagínense, aquí hay por la 47. Nosotros escasamente en México tenemos 10. O sea, es de mucho trabajo, pero hay que irlo haciendo. Entonces, este es el índice. Vamos a suponer que, oye, me interesan los riesgos operativos, o riesgo de crédito, riesgo de mercado y o seguros. Entonces le damos donde queramos, ¿no? Tindarín de doping, hueco, caramacara, títere fue, ¿no? Riesgos de mercado, inversión en cartera de bonos, medición del riesgo de mercado, y nos manda a la medición del riesgo de mercado, nos señala el libro, nos dice qué es lo que va a alcanzar, ¿no? Hasta dónde va a llegar, y utilizan MATLAB. O sea, es nada más mostrarles lo que ustedes pueden encontrar, ¿no? Otro, riesgos de crédito, desarrollo de modelos de calificación crediticia, validación empírica, estimación de probabilidades de incumplimiento para carteras, ¿no? Para portafolios, y nos da todo el documento. O sea, son recursos que ustedes pueden tener para un determinado problema, preocupación, asunto, ¿no?
Otro, quiero conocer riesgos operativos. Riesgo operacional, ¿qué es y qué hago al respecto? Entonces, lo abres, ¿no? Es de la revista El Actuario, ¿no? Te dice de qué mes y what is it y qué puedo yo hacer, ¿no? Aquí tienen ustedes el desarrollo o sea, son recursos que ustedes deben de conocer, ¿no? Que deben de tener, porque si no es ahorita, va a ser después, cuando les pueda salir alguna duda, ¿no? Ya que se hayan interiorizado un poco más en esta situación, pues ya lo van a tener. Entonces, ahí se los dejo, ¿no? ¿Qué otra cosa vamos a ver? El libro digital sobre el manejo de riesgos de tercero es otro riesgo operacional. Entonces, aquí cómo manejar el riesgo de terceros durante una crisis. Y entonces va diciendo, ¿no? Cómo se construyó, los diferentes porcentajes, qué se debe de hacer, qué medidas se nos aconsejan y cómo se puede uno preparar para el futuro. Es cortito y que puede ser de utilidad. Son 6 hojas, ¿no? No sé si se vio, porque brinqué y no sé si se pudo ver lo que les fue abriendo o no. Se vio todo excepto el último que dijo que estaba cortito de 6 páginas. A Sí. entonces ¿no? Cómo manejar el riesgo de terceros durante una crisis. Y entonces va diciendo el 87%, ¿no? Han tenido al menos un incidente dentro de los últimos 3 años. El 75% encontró extremada dificultad para detectar fraude, engaños, abusos durante la pandemia y que 74% encontró extremadamente difícil proteger los sistemas de gobierno de un ciberataque durante la pandemia. O sea, son conclusiones americanas, pero que algo nos dejan, algo nos instruyen y que debemos de recordar, ¿no? Bien, ya son las 5:45, ya me queda poco tiempo, pero vamos a volver a esta situación de lo que son la parte mexicana de todos los términos contables que los americanos los manejan con la César Rora, Raro y esas cosas, y conocerlas mejor con el nombre correcto, ¿no? Comúnmente aceptado, digamos, dentro del mercado financiero. Y yo se los voy a pasar, ¿no? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, jóvenes, pásenla bonito. Ahora yo dónde voy acá, ¿verdad? Voy a hacer pausa de la grabación. Entonces, si no hay dudas, pásenla bonito y esperamos que se vayan mejorando estas situaciones en la escuela para que no se pierdan las clases, ¿no? Hasta luego y buenas tardes. Bye. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profe.
Hasta luego, Hasta luego. profe. Gracias.